Hola y bienvenidos a Cocina Gurú. Hoy les mostraré cómo hacer torrijas caseras, uno de los postres tradicionales para Cuaresma y Semana Santa. Estoy segura que les encantará prepararlas porque quedan deliciosas y son perfectas para toda la familia. Recuerden que la lista con los ingredientes se la dejaré al final del video. Para preparar la receta de torrijas tradicionales, primero ponemos 1 litro de leche en una cacerola. Yo usé leche entera, pero puedes usar la de tu preferencia. Y para aromatizarla le agregaremos una rama de canela, la cáscara de un limón, asegurándonos de que no tenga la parte blanca de la corteza porque terminará amargando la preparación. Añadimos también una cáscara de naranja y 100 gramos o 4 cucharadas de azúcar blanco. Removemos un poco para facilitar que el azúcar se diluya y cocinamos a fuego medio sin dejar que hierva. Este paso les dará un aroma y sabor delicioso a las torrijas. Bien, cuando veamos que la leche quiere comenzar a hervir, entonces apagamos el fuego y dejamos enfriar. Si la tapamos durante ese tiempo será mejor para que se quede atrapado el aroma de los ingredientes que le hemos añadido. Y mientras se enfría la leche les muestro qué pan podemos utilizar para hacer las torrijas de leche. Lo mejor es que el pan tenga la miga resistente para que no se deshaga al momento de remojar las torrijas. Lo ideal es que sea un pan del día anterior, incluso 2 días antes. Puede ser de barra, aunque la mejor opción es hacer torrijas de pan de molde especial para torrijas, como el que estaré usando para esta receta. Trae 12 rebanadas en total y lo podemos encontrar en cualquier supermercado. Como ven, tiene una miga bien compacta, lo que lo hace más resistente para que no se deshaga la torrija. Este ya viene cortado, pero si lo tienes que cortar en casa, hazlo en porciones gruesas, con aproximadamente 1,5 dedos, incluso 2, para evitar que se desbarate al remojarlo. Vamos a acomodar los panes en una bandeja y una vez que la leche tenga temperatura ambiente, la vertemos sobre ellos, pasándola por un colador para retirar las cáscaras de limón y naranja, así como la rama de canela. Es importante que nos aseguremos de que la leche esté a temperatura ambiente y no caliente, porque si no se desmorona todo el pan y sería un completo fracaso. Dejaremos los panes para las torrijas remojados por unos 5 o 10 minutos y le daremos vuelta para que se remojen de forma pareja. Pasados esos minutos batimos en otro recipiente 3 huevos y también vamos a poner aceite en una sartén para que se vaya calentando. Ahora lo que haremos será escurrir bien cada uno de los panes remojados, pasarlos por huevo batido, escurriéndolos nuevamente y luego los freímos en el aceite caliente hasta que se doren por sus 2 lados. Repetimos este mismo proceso con cada una de las rebanadas de pan y mientras lo hago te hago la invitación para que te suscribas, así no te pierdes ninguna de las recetas que estaremos publicando en este canal. Por otra parte les cuento que esta es una receta muy versátil ya que la podemos disfrutar en varias ocasiones con una versión diferente cada vez. Por ejemplo, una de las variantes más conocidas son las torrijas de vino, que vienen además con una ventaja, la de durar más días. Otra receta muy popular son las torrijas de brioche, así como las que elaboramos en Thermomix, y para los que quieren menos calorías están las torrijas al horno, que son igual de sabrosas. Para los más atrevidos también hay torrijas saladas o de licor de café, y para los más dulzones encontramos entonces las de dulce de leche, nata montado o chocolate. Y por supuesto, como todos tenemos derecho a probar esta delicia, también podemos optar por la versión especial para veganos, unas torrijas sin huevo, ni leche, ni origen animal. Si les gustaría que les publicara también alguna de estas variantes que les he mencionado, solo déjenmelo dicho en los comentarios. Sigamos entonces con esta receta, porque una vez que estén doradas, me gusta dejarlas en un plato con papel de cocina para retirarles el exceso de grasa. Y luego de este paso tenemos varias opciones para darle el acabado, que es lo que garantiza en gran medida el éxito total de esta receta. Podemos bañar las torrijas en azúcar y canela. Aquí voy a mezclar 100 gramos de azúcar o 4 cucharadas con una cucharada de canela. Y cuando aún estén calientes pasamos las torrijas por esta mezcla. Deben estar calientes para que se adhiera mejor. Esta es una de las formas que más se utiliza para degustar este rico postre. Por otra parte podemos bañarlas en almíbar, con tan solo cocinar por 1 minuto 100 gramos de azúcar, 200 mililitros de agua y 3 cucharadas de miel. Ya conocen entonces 2 formas para degustar estas deliciosas torrijas de pan. Les aseguro que ambas les encantará. No obstante, me gustaría saber cuál ha sido su preferida. Por eso les hago la invitación para que las hagan en casa y me cuenten cómo les ha quedado a través de los comentarios o etiquétenme en Instagram como Cocina Gurú.
Por aquí les dejo la lista con todos los ingredientes para hacer esta receta de torrijas de Semana Santa o torrijas españolas tradicionales. No te vayas sin antes suscribirte, es totalmente gratis. Y por aquí les dejamos otro video con una rica receta.